Ya venga, porque lo lleva, vea. Él la tiene. What you doing, Hennessy? Yo lo estoy llamando Lucky, él no ha hecho nada. Tranquilo. Los gritos de esos niños lo dicen todo. Están viendo cómo se llevan a sus padres sin entender por qué, sin importarles a las autoridades que tengan documentos, que hayan seguido las reglas, que sea es el hogar de esas personas. Esto pasó aquí en Estados Unidos, no en la frontera, no en un operativo contra criminales, sino en la puerta de una familia aquí en Washington, D.C. ¿Qué está pasando en los Estados Unidos? Esta administración de Trump está vulnerando las protecciones del TPS y persiguiendo a migrantes venezolanos a pesar de su estatus. La incertidumbre migratoria está en su punto más alto y lo más preocupante es que las reglas parecen cambiar sobre la marcha, dejando a muchos en una situación de inseguridad. ¿Eres venezolano y tienes TPS, asilo o cualquier otro trámite migratorio en proceso? Quédate, que te cuento todo lo que está pasando y esto definitivamente te va a interesar. Ricardo lo dice migrando. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Ricardo Sánchez Silva, periodista venezolano, radicado en Washington, D.C. Ricardo lo dice en las redes sociales en este episodio número 35 de la tercera temporada de Ricardo lo dice migrando, tu podcast de migración confiable en Estados Unidos. Vamos a hablar sobre la incertidumbre que enfrentan los venezolanos con TPS, parol humanitario y hasta con procesos de asilo político pendientes, ¿no? La administración de Trump ha comenzado a ejecutar detenciones de migrantes venezolanos con protecciones legales vigentes. La revocación del TPS para la redesignación de 2023, la eliminación del parol humanitario y los cambios en la política migratoria están dejando a miles de venezolanos en una situación de incertidumbre total. ¿Hasta dónde llegará esta política? ¿Quiénes están realmente protegidos en este momento? Antes de comenzar, te pido que te suscribas, actives las notificaciones, le des me gusta, comentes y compartas. Es la forma como apoyas este proyecto periodístico independiente, el 1 por 10 periodístico, como hemos dicho. Mándaselo a 10 familiares y amigos por las distintas redes sociales. Si estás fuera de Venezuela, puedes mandar superchats y supergracias o también puedes hacerte miembro de nuestro Patreon, hazte nuestro patronero informativo y apoya este proyecto periodístico independiente que no depende de ningún partido político, de ningún factor de poder. Esto es periodismo independiente, como ha de ser el periodismo crítico al poder independientemente del espectro ideológico. Así que puedes ayudarme a combatir la censura y la desinformación y vas a tener acceso temprano a temas y contenidos exclusivos como bonus. Te dejo el enlace en la descripción y fijado en los comentarios y aquí arriba, patreon.com/Ricardo lo dice. Únete y apoya este proyecto. Arrancamos. El 10 de marzo de 2025, en un vecindario de Washington, D.C., agentes de la patrulla fronteriza llegaron a la puerta de una vivienda y arrestaron a César y a Norelia. Se trata de un matrimonio venezolano que había ingresado a Estados Unidos en 2022 junto con sus 3 hijos. Para esa fecha llevaban más de 2 años viviendo en la capital del país y habían construido una vida estable y contaban con un estatus migratorio que en teoría les otorgaba protección contra la deportación. Sin embargo, su detención marcó un punto de quiebre en la realidad que enfrentan los migrantes venezolanos en Estados Unidos, donde tener un documento ya no parece ser garantía de estabilidad. César y Norelia, a quien se les llamó por su segundo nombre, según lo reportó el Washington Post, que fue donde se reportó esta historia, ingresaron al país el 13 de octubre de 2022 después de una travesía de 6 semanas a través de América Latina
como miles de venezolanos que cruzaron la frontera en Texas junto a sus hijos menores de edad, buscando refugio de la crisis política, económica y social en Venezuela, fueron procesados por la patrulla fronteriza y se les permitió permanecer en el país mientras solicitaban protección. Posteriormente, el Departamento de Seguridad Nacional les otorgó el estatus de protección temporal y pues un permiso que les garantizaba una estadía legal y el derecho a trabajar. Con ese documento lograron establecerse en Estados Unidos, recibieron números de seguro social, César obtuvo una licencia de conducir y ambos consiguieron empleo en en hoteles, pues en el área de limpieza. La familia proporcionó su dirección a las autoridades migratorias y cumplió con los requisitos establecidos, creyendo que su estatus migratorio, o al menos ese estatus temporal, pues les brindaba estabilidad en el país. Sus hijos estaban escolarizados, aprendiendo inglés y adaptándose a su nueva vida aquí en el país, que pues con la promesa de seguridad y estabilidad. A pesar de todo esto, fueron arrestados cuando regresaban del trabajo frente a los niños, y es el BTR, incluso es ese video que estábamos viendo al inicio de este episodio. Vamos a volverlo a reproducir. Me llama el caso que lo lleva, vea. Él la tiene. What you doing, Hennessy? Yo lo están llevando, loco, y él no ha hecho nada. Tranquilo. De un momento a otro, lo que creían que era una vida estable se derrumbó. Agentes de la patrulla fronteriza los detuvieron en la puerta de su casa, esposándolos frente a sus hijos. La razón oficial fue haber cruzado la frontera de manera irregular 2 años antes, un cargo menor que bajo las reglas del TPS no debería haber resultado en su detención, porque realmente el TPS los protegía de esta irregularidad, o de haber cruzado la frontera irregularmente, porque recuerden que cruzar la frontera irregularmente es una ofensa, vamos a decir, civil, administrativa, no penal. Lo más grave de este caso es lo que ocurrió después del arresto. En una declaración oficial, un funcionario de la patrulla fronteriza afirmó que César y Norelia tenían vínculos con la banda criminal El Tren de Aragua, una organización delictiva transnacional que ha sido utilizada por el gobierno de Donald Trump como justificación para endurecer las deportaciones de venezolanos. Sin embargo, esta acusación no estaba sustentada, señores. Esto bajo ninguna prueba, no existía ninguna investigación previa, ni antecedentes penales, ni documentos que vincularan a la pareja a actividades ilícitas. Esto está pasando bajo esta administración de Donald Trump. El señalamiento surgió el mismo día que la administración de Trump firmó un decreto para deportar de manera expedita a los venezolanos con presuntos vínculos con organizaciones criminales, utilizando para ello el Alien Enemies Act, del cual, por cierto, ya vamos a hablar en este episodio, que hemos hablado, mejor dicho, en el episodio que te estoy dejando etiquetado, y para que lo veas en lo que termines de ver este. A pesar de la gravedad de la acusación, no se presentaron cargos formales contra César y Norelia por actividades delictivas. Su abogado y su familia negaron rotundamente cualquier vínculo con el Tren de Aragua y denunciaron que la pareja estaba siendo utilizada como parte de una estrategia política para justificar deportaciones masivas. Finalmente fueron liberados después de 3 días detenidos, pero con una orden para presentarse en una corte federal en Texas en un plazo de 30 días. Donde deberán responder por su cruce irregular de la frontera en el año 2022. En el caso de César y Norelia no es como tal el único caso, porque hay otro caso documentado que es de otro venezolano con estatus legal en el país que fue detenido en circunstancias similares. Maitoni Cárdenas Barrera ingresó legalmente a Estados Unidos en 2023 a través de la aplicación CBP One, el sistema implementado por el gobierno de Joe Biden para procesar de manera ordenada solicitudes de asilo. No cruzó la frontera irregularmente en este caso, no ingresó sin autorización, sino que esperó su turno
y cumplió con todos los procedimientos establecidos, esperó su cita, entró y pues una vez en Estados Unidos obtuvo un permiso de permanencia temporal. Es decir, esto es distinto al parol humanitario. Un parol, una vez que entran a los Estados Unidos, le dan como una especie de libertad condicional y pues lo que le permitía vivir y trabajar en el país mientras avanzaba su caso. Además, pasó la entrevista de medio creíble, que es el primer paso de solicitud de asilo, lo que significaba que el gobierno de Estados Unidos había determinado que tenía razones legítimas para temer regresar a Venezuela. A pesar de haber cumplido con todos los requisitos y de contar con este permiso temporal de estadía aquí, que es cuando los liberaron, o después de que se presentó, mejor dicho, en la frontera, porque él se presentó por la cita CBP-1 y un proceso de asilo en curso, porque recuerden que la cita no da la cita no te garantiza el asilo en sí, sino tú pasas la entrevista de medio creíble y luego aplicas el asilo. En este caso, él tenía un proceso de asilo pendiente. Maitoney fue arrestado durante una cita rutinaria con ICE y pues ha permanecido más de 20 días detenido sin una explicación clara. Sus abogados han enviado su documentación al menos 10 veces, escuchen, 10 veces a las autoridades para demostrar que su detención es indebida, pero ICE no ha respondido. No existe ninguna razón aparente para que su arresto, más allá del endurecimiento de las políticas migratorias de la administración de Trump, que parece haber decidido ignorar las protecciones legales otorgadas por los migrantes, pues no hay otra justificación. Estos casos reflejan un cambio preocupante, señores, en la política migratoria de Estados Unidos hacia los venezolanos. A pesar de contar con documentos legales, protección contra la deportación y haber cumplido con todas las exigencias del sistema, César, Norelia y Maiton, en el caso del otro venezolano, fueron arrestados arbitrariamente. Lo que antes parecía un proceso migratorio ordenado y con reglas claras, ahora se ha convertido en un sistema donde la incertidumbre reina. Y hay que decir, al menos esa era la intención del gobierno de Joe Biden, a pesar de que sabemos que sí hubo una gran cantidad de entradas en la frontera sur y sí, falta de recursos, falta de personal, etcétera. Hubo irregularidades probablemente. Y en cierta parte se le salió de las manos. No fue un sistema perfecto y tuvo sus fallas, y eso hay que decirlo. Pero al menos permitió a personas que pudieran entrar y es que incluso después aplicar a TPS y otras protecciones, pasar por un chequeo de antecedentes, etcétera. No, aquí no estamos hablando de miembros del Tren de Aragua, claramente. El propio juez que revisó, por cierto, el caso de la pareja venezolana, G. Michael Harvey, se mostró sorprendido durante la audiencia y declaró que era la primera vez que veía un caso como este. Imagínense ustedes, se preguntó si podría ser el primero de muchos. Sus palabras reflejan una preocupación real de que estas detenciones se conviertan en una práctica recurrente y que los venezolanos con TPS o parol sean los primeros en ser blanco de una estrategia migratoria más agresiva. Esto plantea una pregunta que hoy resuena en la comunidad venezolana en Estados Unidos. Si ni siquiera aquellos que han seguido todas las reglas están a salvo de ser arrestados y deportados, ¿qué les espera a los que todavía están en proceso de regularizar su estatus? Muchos de estos casos con personas que huyeron de un país donde la persecución y la criminalización de la disidencia son costumbres comunes para solo encontrarse en estos momentos en Estados Unidos con otra criminalización, pero ahora en Estados Unidos simplemente por su nacionalidad. Si el caso de César, Norelia y Maitoney dejó algo claro, es que ni siquiera quienes tienen una protección legal en Estados Unidos están realmente protegidos. Pero, ¿qué significa tener TPS o parol? ¿De qué sirven estas? Vamos a decir, o al final, no. Las autoridades pueden llegar a casa. ¿De qué sirve esto si no te protegen realmente? Arrestarte pueden llegar y te arrestan y separarte de tu familia sin previo aviso. Para entender lo que está pasando con los venezolanos en Estados Unidos es clave conocer qué son realmente estas figuras migratorias, cuáles son los requisitos y las protecciones, porque estar informado y educarse sobre cómo es el sistema y las protecciones que usted tiene legalmente es estar empoderados y es fundamental, al menos en teoría, importante tener esto claro. Ya vamos a seguir. Pero antes, ¿sabías que solo en febrero de 2025, solo en febrero, este podcast en total llegó a más de 500,000 de visualizaciones? Así es, y es que esta es una oportunidad única para que tu empresa, tu marca, tu organización
llegue a miles de personas, usuarios de este podcast, mientras apoyas este proyecto periodístico independiente. Si me escribes a ricardolodice@gmail.com con el asunto promo patrocinio, vas a tener un 20% de descuento en tu primera pauta publicitaria por un contrato mínimo de 3 meses. Hablemos de cómo podemos trabajar juntos hoy. El estatus de protección temporal, más conocido como TPS, es una medida que el gobierno de Estados Unidos otorga a ciudadanos de ciertos países donde las condiciones de vida hacen imposible su retorno. Puede ser por conflictos armados, desastres naturales o por crisis humanitarias. En el caso de Venezuela, la situación es especialmente crítica. Informes recientes de la ONU revelan que el 82% de la población vive en una situación de pobreza, más de la mitad en pobreza extrema y más de 5 millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria severa. A esto se suma un colapso del sistema de salud, con hospitales sin insumos básicos y una crisis de derechos humanos cada vez más profunda. Nicolás Maduro ha intensificado la persecución contra disidentes políticos, activistas e incluso colegas periodistas con casos documentados de detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas, lo que ha llevado a organismos internacionales a acusar a su gobierno de crímenes de lesa humanidad. Frente a esta crisis, el TPS fue una de las medidas de protección otorgadas por Estados Unidos a los venezolanos bajo la administración del demócrata Joe Biden. Se concedió por primera vez en 2021 y fue ampliado con la redesignación para los que llegaron hasta el 31 de julio en 2023. Hasta el año pasado, aproximadamente unos 600.000 venezolanos estaban dentro de este rango de beneficiarios. Pero con la llegada de la nueva administración, pues la redesignación de 2023 fue eliminada con fecha de vencimiento para abril de este año. Es decir, que ya no se renovaría más. Ahora, solo los beneficiarios de la primera designación de 2021, de TPS 2021, mantienen su protección hasta el 10 de septiembre de 2025, mientras que quienes habían quedado cubiertos bajo esta redesignación de 2023, según su estatus, pues el 7 de abril de 2025, a menos que alguna demanda en curso contra esta revocación lo eviten, pues terminaría. Para calificar al TPS, los solicitantes deben cumplir con los requisitos establecidos en la designación correspondiente. En 2021 debían demostrar que habían residido en Estados Unidos hasta el 8 de marzo de ese año y pues en la de 2023 la fecha clave fue hasta el 31 de julio de 2023. Además, en ambos casos se exige que el solicitante no tenga antecedentes penales graves ni 2 o más delitos menores y que haya cumplido con los procedimientos de registro ante el Departamento de Seguridad Nacional. En teoría, este estatus brinda protección contra la deportación y otorga permisos de trabajo, lo que permite a los beneficiarios acceder a ciertos beneficios laborales. Pero, como se ha visto en casos recientes, esta protección ya no es una garantía. A pesar de que la sección 244 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad establece que quienes cuentan con el TPS no pueden ser deportados mientras mantengan su estatus y cumplan los requisitos exigidos, pues en la práctica esto no está pasando. La detención de César y Norelia, quienes contaban con TPS, deja en evidencia que el gobierno de Trump está cambiando las reglas de manera abrupta a su conveniencia, porque esto no es lo que dice la ley, señores. A pesar de que su estatus le otorgaba protección contra la deportación, fueron arrestados simplemente por haber cruzado la frontera de manera irregular 2 años antes, un cargo menor que no debería haber sido suficiente para su detención, porque aquí no estamos hablando de que cometieron un homicidio o un crimen mayor. Su caso demuestra que, aunque la ley establece ciertas normas, la aplicación de estas depende de la administración de turno, que está tomando medidas que en algunos casos están siendo frenadas por jueces. En el caso de Mayton Cárdenas Barrera, es otro, ¿no?, de los casos de cómo las protecciones migratorias han dejado de ser una garantía legal. A diferencia de César y Norelia, él no entró de manera irregular, como les estábamos diciendo, y utilizó la aplicación CBP One, que ya sabemos que fue creado por la administración de Biden para entrar de forma ordenada. Y pues esperó su turno, siguió las reglas, recibió un permiso, la libertad condicional en Estados Unidos, que también llamaba parol. Pues este permiso, además de eso, luego tuvo esta autorización temporal para permanecer en Estados Unidos, que fue generalmente otorgada por razones humanitarias urgentes o interés público, ¿no? Pero tener este proceso de asilo, asilo en proceso, etcétera, pues no lo protegió. Y aquí es donde entra en juego otra vía de protección que en teoría debería garantizar la estabilidad migratoria de los venezolanos, y es el asilo político.
A diferencia del TPS, que es una medida temporal y está sujeta a revisiones constantes, el asilo ofrece un camino hacia la residencia permanente y eventualmente a la ciudadanía. Para solicitar asilo en Estados Unidos, una persona debe demostrar que ha sido perseguida o tiene un temor bien fundado de ser perseguida en su país de origen por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión política. El primer paso en este proceso es la entrevista de miedo creíble, que determina si el solicitante tiene una posibilidad significativa de mostrar su caso ante un juez de inmigración. Pero también lo que pasa aquí es que hay muchas personas que tienen años y ni siquiera han pasado la entrevista de miedo creíble. Y esto es una realidad, que incluso llegaron antes de esta oleada migratoria. Y si la entrevista es aprobada, en el caso de que sea aprobada, la persona puede avanzar en su proceso de asilo y en muchos casos solicitar un permiso de trabajo mientras se resuelve su caso. Además, a diferencia del TPS o del parol, el asilo no tiene fecha de vencimiento arbitraria, lo que lo convierte en una opción más estable para quienes logran obtenerlo y tener una estabilidad, algo más sólido, ¿no?, en el país. Sin embargo, el proceso de asilo también está siendo afectado por los cambios de las políticas migratorias de la nueva administración de Donald Trump. Los tiempos de espera son cada vez más largos, las restricciones han aumentado y muchos solicitantes enfrentan obstáculos adicionales como la detención prolongada mientras sus casos son evaluados. La detención de, por ejemplo, Maitoni, a pesar de haber pasado su entrevista de miedo creíble, es un claro ejemplo de esto. No se trata solo de cambiar las reglas del TPS o de eliminar el parol. Es porque realmente, si quieres cambiar esto, tienes que cambiar la ley. Ahora, incluso quienes han cumplido con los requisitos del proceso de asilo se encuentran en una situación de incertidumbre. El parol, por ejemplo, estamos hablando del parol que, por su parte, nunca ha sido una solución definitiva. Desde su creación ha sido un recurso temporal pensado para casos específicos y su vigencia suele ser de 1 año o 2 años y no garantiza beneficios migratorios a largo plazo. Y hay gente que entró y se le otorgó un parol, que es esta libertad condicional, le dieron fecha de corte y lo dejaron estar en el país. Si pasó la prueba la entrevista de miedo creíble, pues bueno, podía continuar con su proceso de asilo, podía solicitar el asilo. Y el otro fue el parol humanitario, que establecieron para cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses, pero ya tenía antecedentes de ucranianos y afganos, por ejemplo. Esto no se lo inventó Joe Biden, señores. Sin embargo, bajo la administración de Biden se convirtió en una de las principales vías para que los venezolanos pudieran ingresar a Estados Unidos de manera legal y ordenada. Pero eso ya no existe, porque la administración de Trump eliminó el parol humanitario, cerrando una de las pocas opciones que tenían los venezolanos para entrar al país sin arriesgar sus vidas en la frontera, sin entrar de forma irregular y, por supuesto, siendo chequeados por las autoridades, que es lo que se buscaba, ¿no? A partir de ahora, quienes intenten ingresar a Estados Unidos ya no podrán hacerlo a través de este programa de parol, dejándolos, sin una alternativa más, que enfrentar los procesos de asilo inciertos o, en muchos casos, recurrir a rutas irregulares. Por cierto, la eliminación del parol enfrenta una demanda también por parte de distintas organizaciones. Están demandando a la administración de Donald Trump también. Y ahí está el punto clave, y es que el TPS está en riesgo, el parol fue eliminado, el asilo, que debería ser una opción más viable, se ha convertido en un proceso lento, no desde ahorita, sino desde hace mucho tiempo atrás, y ahora pareciera que no garantiza que te vayan a detener o que intenten deportarte. Lo que antes era un sistema con vías claras para las protecciones de los venezolanos, hoy está colapsando, dejando a miles en un limbo migratorio donde nadie tiene garantías. Entonces, este no es un debate abstracto sobre políticas migratorias. No se trata de una discusión sobre normativas legales sin impacto en la vida real. Estamos hablando de seres humanos, señores. Estamos hablando de familias que llegaron a Estados Unidos buscando refugio, estabilidad. Familias que, como César y la de César y Norelia, confiaron en un sistema que les prometió protección, que les dijo que les iba a dar la oportunidad, al menos temporalmente, de estar aquí, de que no los iban a atacar el mismo Estado e inculparlos como criminales, por ejemplo, cuando no tenían presuntamente ningún delito. Y pues en cuestión de días los trató como criminales. Estamos hablando de jóvenes como Maitoni, que siguieron las reglas, que esperaron su turno, que pasaron los controles de seguridad, que fueron aprobados y que aún así terminaron tras las rejas sin una justificación clara. Vamos a darle las conclusiones. Y es que
este nuevo escenario para los venezolanos en Estados Unidos esto es importante de visibilizar. Un país que en su momento dio protecciones migratorias para que no fueran deportados a la dictadura asesina que viola derechos humanos y persigue en Venezuela, que ha generado la mayor crisis del hemisferio, la mayor crisis humanitaria, política, económica y social, que bajo esta administración ahora los convierte a estas personas que estaban huyendo, que estaban con este desplazamiento forzoso, pues lo convierte en blanco de detenciones arbitrarias con presuntas acusaciones, sin pruebas y pues deportaciones sin cumplir el debido proceso. Y todo esto mientras en el ámbito político el discurso sigue siendo contradictorio. ¿Saben por qué? Porque en el caso de Marco Rubio, que es un ejemplo de ello, y hay que decirlo por la calle del medio, el ex senador, ahora que es secretario de Estado de Trump, ha sido durante años una de las voces más fuertes contra el régimen de Nicolás Maduro y ha condenado las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Sin embargo, está respaldando una administración que está eliminando el TPS. En este caso, para la resignación 2023, más de 350.000 venezolanos. Hasta ahora, porque los otros están en Pico de Zamuro, exponiéndolos a la deportación a un país que él mismo sigue señalando como un lugar peligroso e inestable, pero Kristi Noem, del Departamento de Seguridad Nacional, eliminó el TPS diciendo que las condiciones en Venezuela pues han mejorado, ¿no? Esto no ha pasado desapercibido, pues casi 40 legisladores demócratas han exigido a Marco Rubio explicar lo que han calificado como una sorprendente traición a la comunidad venezolana. De esa forma lo han calificado a la comunidad venezolana en los Estados Unidos. Vamos a ver si podemos ver en pantalla allí una carta. Vamos a ver si no, vamos a ponerla aquí. A ver, denme un segundo. Vamos a ver si la podemos colocar aquí directamente para que ustedes la puedan ver, porque este grupo de congresistas enviaron una misiva a Marco Rubio, particularmente tocando este tema, el tema de esta eliminación del estatus de protección temporal. Vamos a revisar. A ver, denme un segundito y vamos a ver si podemos poner si podemos colocar pues la carta en pantalla. A ver un segundo. Creo que la tenemos por aquí. A ver. Fíjense ustedes que en esta carta que fue enviada el 18 de marzo al secretario de Estado, les recordaron que un día después de que el Departamento de Seguridad Nacional justificara la cancelación del TPS alegando que Venezuela había mejoras en Venezuela, Rubio afirmó públicamente que Maduro seguía siendo la misma amenaza de siempre. Bueno, eso fue lo que pasó públicamente. Vamos a ver si la pueden ver allí. ¿A qué? Los congresistas plantearon una pregunta directa. ¿Cómo es posible que el gobierno de Trump afirme que Venezuela es un país seguro para deportar migrantes mientras al mismo tiempo su propio secretario de Estado asegura que sigue siendo una dictadura brutal? Fue la pregunta que se hicieron los congresistas. Y bueno, estamos tratando de poner la carta, pero creo que hasta ahora no. A ver, deme un segundo. Creo que sí. A ver, ahí. Avíseme si la están viendo, por favor. Ahí estamos viendo la carta y les estaba diciendo que estos son contradicciones. Son sin duda alguna contradicciones directas. Y ahí estamos viendo la carta firmada por los distintos congresistas, ¿no? Hasta ahora no ha habido una respuesta clara. Mientras tanto, el reloj sigue corriendo. El TPS de la resignación de 2023 va a expirar el 7 de abril de 2025 a las 11:59 de la noche, a menos que pues la demanda interpuesta en California el 24 de marzo logre frenar su eliminación o pues alguna medida temporal
como mociones de emergencia que yo sé que están en proceso para que por lo menos se congele esta terminación. Pero este no es el único litigio como tal, porque también hay demandas en Maryland y Massachusetts que buscan revertir esta decisión. Sin embargo, mientras el proceso judicial avanza, la incertidumbre sigue dominando la vida de miles de venezolanos. Y es que, bueno, lo más preocupante no es solo la eliminación del TPS, sino el precedente que se está, ahora estableciendo con esto. La detención de César Norelia, la de Maytoni y la de acusaciones sin pruebas sobre supuestos vínculos con el Tren de Aragua muestran que el gobierno de Trump está aplicando un patrón de criminalización contra los venezolanos. Un patrón que ha llevado a la deportación de 238 venezolanos a El Salvador, por cierto, sin derecho a un debido proceso, con la excusa de que eran parte de la banda criminal del Tren de Aragua. Sus familiares han denunciado que no tuvieron la oportunidad, o al menos parte de familiares, de defenderse ni demostrar una inocencia antes de ser expulsado. Me lo dijeron aquí incluso al menos 4 familiares y me siguen contactando personas familiares de estos migrantes que fueron deportados sin el debido proceso a El Salvador. Ahora, ¿cuál es el verdadero objetivo de esta estrategia? Porque si nos basamos en los números, la narrativa de que los venezolanos representan una amenaza criminal no se sostiene. Según datos del Departamento de Seguridad Nacional, de los más de 1 millón de venezolanos, más o menos, extraoficialmente que viven en los Estados Unidos, solo unos 600 y pico habían sido identificados con posibles nexos con el Tren de Aragua. Imagínense ustedes, esto equivale a menos de 0.06% de la población venezolana en el país. Saquen la cuenta ustedes el porcentaje de la población ahora total de los Estados Unidos, para que ustedes vean la incidencia, ¿no? Entonces, ¿cómo justificar este endurecimiento migratorio basado en un porcentaje tan bajo y esta generalización, esta criminalización? Lo que está pasando con los venezolanos en Estados Unidos es una señal de alerta. Hoy tener TPS o un permiso de trabajo ya no garantiza estabilidad. Las detenciones arbitrarias están aumentando y las acusaciones sin pruebas generan incertidumbre sobre el futuro de muchos migrantes. Los venezolanos que huyeron de una dictadura criminal ahora están siendo criminalizados solo por su nacionalidad, imagínense. Y la eliminación del TPS, el paro humanitario, las trabas para solicitar el asilo político, el aumento de las detenciones selectivas indican que esto es solo la primera fase de lo que podría convertirse en una política migratoria aún más agresiva y con un sistema judicial, por cierto, en un país donde funcionan las instituciones y hay independencia de poderes, pero que un sistema judicial que está siendo atacado por el gobierno de Donald Trump. Y se ha demostrado, Donald Trump es un talante autoritario sin duda alguna. Es decir, el gobierno de Trump lo que quiere es que todos los jueces le rindan pleitesía a él, que nadie se le oponga y que permitan aplicar todas las políticas que él quiera y que se den todas las violaciones de la ley. ¿Cómo se llama eso? No sé, pregunto yo. Eso se trata, miren, se trata de miles de familias que después de haber huido de una dictadura ahora enfrentan una nueva amenaza en un país donde creyeron encontrar refugio, en la cuna de la libertad, en la primera potencia del mundo, en donde se supone que se respetan los derechos humanos, el debido proceso, los derechos fundamentales, un país construido por inmigrantes. Esto nunca se vio venir. ¿Hasta dónde llegará esta política? ¿Cuántos más detenidos o deportados antes de que se establezca una verdadera claridad sobre el futuro de los migrantes en este país? Sin duda alguna que para los venezolanos en Estados Unidos, pues la estabilidad que alguna vez creyeron tener podría estar desmoronándose. Pues una detención arbitraria a la vez. Miren, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, darle me gusta, comentar. Es la forma como apoyan este proyecto periodístico independiente y me ayudan a mí a seguir adelante luchando contra la censura y contra la desinformación. Gracias a todos a los que se conectaron, a los que llegaron hasta aquí, a los que ya se han suscrito, a los que no se han suscrito, por favor, háganlo. Y si están en Estados Unidos, fuera de Venezuela, vamos a decir en cualquier país, fuera de Venezuela, o sea, no necesariamente estoy hablando de Estados Unidos, pero en cualquier país puedes también apoyarme. Muy fácil, con super chats y super gracias.
así también apoyas este proyecto periodístico, o también sumándote a nuestro Patreon, patreon.com/Ricardo lo dice, como se los dije al principio. Abajo, en la descripción de este episodio, les dejo una lista de recursos para migrantes que incluyen organizaciones que prestan asesorías y datos útiles en caso de que haya redadas de ICE. Hay una tarjetita incluso que ustedes pueden imprimir por si les cae una redada de ICE, la imprimen, se callan y se la entregan. Usted tiene derechos. Pues allí, en este país, hay presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Y el debido proceso, por cierto, es lo que garantiza precisamente de que no paguen justos por pecadores y que los criminales paguen y los inocentes no paguen justos por pecadores, que los inocentes no estén en una cárcel o que sean enviados a un país que no es su país por supuestamente vincularlos con una banda criminal, por ejemplo, ¿no? Recuerda que Ricardo lo dice migrando, está saliendo de lunes a jueves, manteniendo informado con todos los cambios migratorios relevantes en Estados Unidos, y los lunes además estamos saliendo en vivo con Ricardo lo dice en vivo a las 7 de la noche, hora este, Venezuela, y hora este Estados Unidos y hora Venezuela, y algunos domingos estamos teniendo algunos episodios especiales de investigación o de última hora con el mismo podcast Ricardo lo dice migrante, tu podcast de migración confiable en Estados Unidos. Por aquí les habló Ricardo Sánchez Silva, periodista venezolano en Washington, D.C. Muchísimas gracias a todos por llegar hasta aquí. Si tienen algún tema que quieren que toquemos en el próximo episodio, déjenlo aquí en los comentarios. Nos vemos en el próximo episodio. Se les quiere. Ricardo lo dice migrando.